El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis instrumental y vamos a ver cómo es que se clasifican los equipos instrumentales que podemos encontrar en el laboratorio en base a la técnica de análisis que queramos aplicar. Así que nosotros de manera general podemos decir que los instrumentos o los equipos que tenemos en el laboratorio y que usamos para hacer las determinaciones analíticas pueden clasificarse de la siguiente manera. Podemos encontrar equipos electroanalíticos, los cuales, por ejemplo, tenemos el caso de las mediciones que estos realizan en base a su técnica, como el potenciómetro, que mide la potenciometría, o también tenemos conductómetros que miden las conductometrías. Estos serían equipos electroanalíticos. Vemos también que existen equipos o instrumentos de tipo espectroscópico, por ejemplo, la comúnmente utilizada espectrofotometría, y que puede ser de diferente tipo en base a la radiación electromagnética la cual se quiera medir o se quiera utilizar para identificar un compuesto, por ejemplo, ultravioleta visible, UV visible, infrarrojo y cualquier otro tipo de radiación electromagnética que se vea o mida por la parte de detección espectrofotométrica. Ahora también están aquellos métodos de separación, y cuando hablamos de equipos más sofisticados y pues obviamente instrumentales, estaríamos haciendo referencia a todas aquellas cromatografías, pero complicadas. Por ejemplo, tenemos cromatografías líquidas de alto rendimiento, cromatografías en capa fina que pueden ser más simples, cromatografía de gases, que estaríamos revisando en un próximo video más a detalle. Y también están los instrumentos acoplados, aquellos que, por ejemplo, se combinan con otros o se combinan entre ellos para hacer más completo el análisis. Uno de los casos más comunes es combinar el equipo de cromatógrafo de alto rendimiento, de alta resolución, la cromatografía líquida, con un espectro de masas o la espectrometría de masas, por ejemplo. Pero pues eso también lo estaríamos revisando más adelante, porque no hemos conocido los fundamentos de estos equipos. Hasta ahorita pues ya que te quede claro que en el laboratorio puedes encontrar, en uno de investigación por ejemplo, o de docencia, puedes encontrar estos tipos de equipos electroanalíticos, espectroscópicos, equipos de separación y equipos acoplados. Ahora, en base a este tipo de técnica, también se pueden clasificar los métodos instrumentales como métodos ópticos, de acuerdo a lo que miden, métodos eléctricos y métodos de separación. Tú puedes tener cualquier equipo, pero tu metodología lo va a clasificar en base a lo que se mida, y estas serían las clasificaciones. Cuando hablamos de métodos ópticos de análisis, hacemos referencia a todos aquellos equipos de análisis o aquellos equipos automáticos y semiautomáticos que van a medir la radiación electromagnética, que tiene la característica de emanar e interactuar con la materia que lo rodea. Así que tanto los ópticos pues son muy sencillos, siempre y cuando se tomen en cuenta algunas leyes que determinen el tipo de comportamiento entre la materia y la radiación electromagnética. Cuando uno habla de métodos ópticos, por ejemplo, estos tienen el objetivo de medir la radiación que se emite, que se absorbe o que se transmite al interactuar este espectro, ¿verdad?, que estemos midiendo, o esa radiación electromagnética, con la interacción de la materia. Por ejemplo, si es un campo eléctrico, si es un campo magnético, que va a interactuar con la materia. Así que van a ver en esta ocasión varios conceptos. Por ejemplo, en este caso estamos observando una parte de nuestro equipo muy común que se encuentra en un espectrofotómetro, y observamos, por ejemplo,
la razón de las celdillas. ¿Cómo se basa la medición con estos equipos ópticos? ¿Y qué propiedades de la materia se están midiendo en base a la interacción de la radiación electromagnética con la materia? Vemos fenómenos, por ejemplo, de transmitancia, efecto de absorbancia, de refractancia, de emisión de la radiación, que son fundamentales para comprender, valga la redundancia, el fundamento de la medición que se esté realizando. También la radiación electromagnética que estemos midiendo va a tener un comportamiento de acuerdo a la materia que esté ejerciéndose sobre esta. Por ejemplo, si la radiación es reflejada, si es refractada, si es difractada, si la radiación es polarizada o la radiación se va a dispersar cuando interactúe con la materia. Ahora, no vamos a entrar todavía en los conceptos y definiciones de todas estas propiedades que se miden por los métodos ópticos, pero el día de hoy pues estamos revisando solamente la clasificación. Así que para los tipos de métodos ópticos nosotros podemos encontrar también otra subdivisión. Un método óptico de análisis puede clasificarse o dividirse en espectroscópicos y no espectroscópicos. Aquellos espectroscópicos van a medir la absorción y la emisión de la radiación. Aquellos no espectroscópicos van a medir propiedades, por ejemplo, como la dispersión, la refracción, la difracción, la rotación de la radiación. Es más común utilizar, por ejemplo, técnicas espectroscópicas que nos van a permitir medir esas propiedades de la radiación. Ahora, cuando hablamos de métodos espectroscópicos de absorción, ¿qué es lo que estamos hablando de esta subdivisión de los métodos ópticos? Cuando nosotros hablamos de estos métodos espectroscópicos de absorción, estamos hablando de aquellos equipos que van a medir la radiación absorbida por átomos, por moléculas o por iones que están presentes en la muestra. Si nosotros tenemos una muestra determinada y no sabemos qué técnica de análisis utilizar para poder identificar una molécula, es importante primero saber cuál es mi muestra y cuáles son los componentes de la muestra. Si está constituida por metales, si está constituida por diferentes iones, todas esas características debo de saber de mi muestra. Y ahora, en base a la muestra, yo voy a hacer interaccionar esta materia o esta muestra con una radiación electromagnética. ¿Cómo se va a comportar la radiación electromagnética cuando interactúa con mi muestra? Bueno, por ejemplo, los métodos ópticos de tipo espectroscópicos que midan la absorción van a medir esa interacción de la radiación que es absorbida por mi muestra. Según la radiación absorbida de la técnica que yo esté implementando para identificar una molécula determinada, la voy a definir como espectroscopía. Y la espectroscopía, que es la radiación absorbida por mi muestra, puede estar o puede ser de tipo, por ejemplo, de absorción de rayos X. Puede ser que la radiación sea absorbida por la luz ultravioleta o en el espectro de luz ultravioleta. Puede ser que la absorción sea medida en el campo de luz visible o por absorción en el infrarrojo. Estas serían algunas de las tipos de técnicas de absorción espectroscópicas que podemos encontrarnos en equipos de análisis muy comunes. Ahora existen otros métodos espectroscópicos que ya no son de absorción de la radiación, como veíamos en el caso anterior, sino van a ser métodos espectroscópicos de tipo de emisión de la radiación. Recuerda que en análisis instrumental lo que se mide es la interacción de la radiación electromagnética en un espectro electromagnético cuando interactúa con la materia que está presente en mi muestra. Hablamos de los métodos ópticos espectroscópicos de absorción de radiación. Ahorita vamos a ver en qué consisten los métodos espectroscópicos de emisión de la radiación. ¿Cuál es la finalidad de estos métodos espectroscópicos de emisión?
es poder medir la radiación que se emite por los átomos, por las moléculas, por los iones que están presentes en la muestra. Por lo tanto, cada muestra va a tener un patrón de emisión de radiación característico, que es lo que le va a permitir ser identificable cuando se utilizan ese tipo de técnicas. ¿Cuáles son algunas técnicas que utilizan la emisión de la radiación dentro de la espectroscopía óptica? Pues podemos encontrar una técnica de emisión de rayos X, podemos encontrar las técnicas comunes de fluorescencia atómica, por ejemplo un espectro de fluorescencia atómica, podemos encontrar la fluorescencia molecular, podemos encontrar también la fosforescencia en el ultravioleta visible o en el campo de luz visible o en ultravioleta. Estas serían algunas técnicas de emisión de radiación de métodos ópticos de espectroscopía. Por lo tanto, la medición de las ondas, por ejemplo, que emite las partículas que integran mi muestra o que llevan a cabo el fenómeno de emisión, se van a caracterizar por el intercambio de energía que hay entre la radiación electromagnética y la materia, que era lo que mencionábamos, que por eso es muy característico el patrón de emisión de cada muestra en particular cuando se mide por uno de estos equipos de emisión de la radiación de un tipo de técnica espectroscópica. Bien, esos eran los métodos ópticos de absorción y emisión de la radiación. Ahora estamos hablando en este momento de métodos no espectroscópicos. Si volvemos atrás en la clasificación de métodos, estábamos en esta parte de métodos espectroscópicos y también veíamos aquellos que son espectroscópicos y no espectroscópicos en los métodos ópticos. Y pues ahorita vamos a revisar aquellos métodos no espectroscópicos, que son los que generalmente podemos tener más facilidad de encontrarlos a la mano. Son más comunes de utilizar que uno espectroscópico porque suelen ser más caros. Los métodos no espectroscópicos van a ser aquellos que miden los cambios en la dirección de la propagación de la luz y también miden algunas de las propiedades físicas de la radiación electromagnética. Aquí siempre es interacción de la materia con la radiación electromagnética y los diferentes niveles de radiación que puede haber. Sin embargo, aquí no se mide si se absorbe o si emite la muestra una radiación determinada, sino lo que se mide es propiedades más físicas de la radiación electromagnética, cómo se dirige, cómo se propaga la luz cuando se incide en una muestra. Así que podemos tener, por ejemplo, algunos intercambios dentro de las características de la muestra. Sin embargo, los métodos no espectroscópicos pues tienen en común que no hay ese intercambio que veíamos en los métodos ópticos espectroscópicos. Estos no intercambian energía entre la materia y la radiación electromagnética. No lo sucede porque no se va a emitir, no se va a absorber radiación electromagnética. Tampoco se van a producir transiciones entre distintos estados energéticos de la molécula, es decir, que pase de su estado basal a un estado excitado. No va a suceder eso. Lo que sucede son diferentes características de las propiedades, o sea, si se va a cambiar la dirección, por ejemplo, a la cual se va a propagar la luz.